Bienvenidos a Hablando Claro, una hora de aprendizaje y crecimiento con expertos en salud, educación, derecho, entretenimiento y más. Información valiosa, consejos prácticos y perspectivas nuevas para mejorar tu vida. Síguenos y aprende con nosotros. La hora del aprendizaje comienza ahora. Hablando Claro con Carla Cuevas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí muy contentos ya arrancando este año nuevo, este 2026. Primer miércoles de este año, esta anualidad. Así es de que les doy la bienvenida. Ya saben, estamos en Hablando Claro. Les saluda su amiga Carla Cuevas. Y recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde cabina de Esquina 32 Radio. También saludo a mis compañeros de cabina y en especial a Gael Hernández, que es nuestro operador, que anda festejando su cumpleaños, porque sí, hoy un chiquitín que cumplió años y muchas felicidades. No sé si ustedes recuerden, ya entrando al tema de hoy, no sé si ustedes recuerden que hace varios años, cuando íbamos a una plaza, a un centro comercial, había una persona, al ingresar al estacionamiento, había una persona dándonos los tickets de entrada, ¿no? A la salida era pues también para efectos de realizar el cobro. Posteriormente vimos que esos empleos fueron sustituidos por máquinas. Ya decíamos, ya no estaba el señor o señora dispensadora del ticket de estacionamiento y empezaron a prescindir de ese tipo de trabajos o empleos, ¿no? O oficios. Resulta que también, eso lo veíamos muy lejos, decíamos, bueno, es que son trabajos muy sencillos en los cuales no hay alguna especialización. Entonces resulta que pues veíamos muy lejano que casi todos los empleos o muchos de ellos fueron sustituidos por máquinas. Después, no sé si se acuerdan también que empezamos a ver en los restaurantes de comida rápida lo que son las máquinas para pedir la comida. También redujeron mucho capital humano ahí entre este tipo de empresas. Pero por ahí pensamos muy lejano que otro tipo de oficios u profesiones iban a ser sustituidas. En este caso me quiero referir al reemplazo de abogados y jueces humanos. Así es. Por ahí se habla de la justicia, que ya la justicia va a ser a través de un algoritmo. Pero ahí viene la pregunta, ¿un algoritmo puede ser imparcial? ¿La justicia puede delegarse a una máquina sin perder su humanidad? ¿Qué hay de los casos muy particulares que hay que evaluar ciertos factores para impartir la misma? Hoy en Hablando Claro vamos a conversar sobre robots en los tribunales. Alcances, límites y desafíos éticos. Para ello nos acompaña Luis Burguet, quien es abogado con doctorado en Derecho, quien actualmente es investigador postdoctoral de la Universidad de Turín, Italia. Su trabajo consiste en analizar que algunos sistemas de gobierno resisten y en otras crean crisis. Además en su investigación explora cómo la tecnología y la automatización puede apoyar la justicia y pues así también mejorar la toma de decisiones, siempre desde una perspectiva ética y democrática. Así hace todo esto también combinando derecho y filosofía. Así es que bienvenido, doctor Luis Burguet. Gracias, Carla. Es un privilegio y un gran gusto estar aquí, empezando el año contigo y con todo el equipo en la cabina. Quisimos abrir con broche de oro. Gracias, feliz cumpleaños, por cierto. Y también es un gran gozo para mí poder hablarle a las personas pues de la región a través de tu programa, ¿no? Claro. Porque como tijuanense me siento comprometido y claro, con un gran cariño por intentar traer algunas ideas que ayuden a desmitificar algunas cosas y balancear mejor lo que realmente está pasando en el mundo, ¿no? Y no quedarnos nada más con el lado oscuro de los cambios en el mundo. De por sí un cambio a veces se resiste uno al mismo, ¿no? Sí, o sea, los humanos cambiar nos cuesta. Sí. Exacto, pero ahorita ya que para todo ya se utiliza la inteligencia artificial,
como estaba platicando yo al principio, hay algunos pues oficios o ya hasta profesiones que han estado siendo pues reemplazadas, sustituidas por máquinas. Pero ¿qué hay del sistema judicial o en la impartición de justicia? ¿Cómo fue que llegaste a estos temas para empezar? Sí, bueno, sí es muy buena pregunta porque, bueno, claro, yo estudié Derecho aquí en Tijuana, también en UABC estudié otras cosas relacionadas con el Derecho, y el Derecho como una disciplina única me daba algunas respuestas, pero yo seguía buscando temas con más nivel de complejidad que para mí satisfacían otro tipo de inquietudes sobre respuestas siempre a la vanguardia, más profundas y como intentar ver el mundo tal como es, que siempre tiene sus complicaciones. Así es. Y eso me llevó, claro, al derecho constitucional comparado, me llevó a la filosofía política. Este camino que yo he transitado me ha llevado incluso a, en ese momento, estar estudiando ciencia de datos y otras cosas. Y al final de cuentas llegar a un área, una disciplina que se llama ciencias de la complejidad. Ya con el puro nombre, no sí, quiero saber. Que bueno, en muy pocas palabras es intentar mantener una visión holística de la realidad y ver los patrones que esta realidad siguen, que no siempre son, sobre todo, lineales, ¿no? Okay. Son causales, pero puede haber muchas interrelaciones ahí que no alcanzamos a comprender, y a veces cuando no alcanzamos a comprender preferimos omitirlas, sí, e intentar nada más ver como lo más evidente, y así funcionamos, es normal, ¿no? Y con los cambios que están pasando en el mundo, que parece que vivimos en un mundo en crisis, en plural, sí. Intentar darnos respuestas más renovadas, un poco más afirmativas en el sentido realista, pero al mismo tiempo ver las cosas en su magnitud, no solo en la parte oscura, que hay muchas, sino también en la parte donde hay luz, y sobre todo llevar esa luz a esas partes oscuras para que podamos seguir transitando en una aspiración a una humanidad más justa, ¿no? Más humana. Híjole, pero ahí vienen muchas cuestionantes. Sí. No, ahorita vamos a desmenuzar esto. Entonces, ya llegando a la inteligencia artificial, pero ahora aplicada al sistema judicial. Pues vamos a hablar, si te parece, vamos a utilizar una analogía que creo que puede servirnos a todas las personas, ubicarnos, sobre todo los radioescuchas. Imaginemos un edificio con 3 niveles, ¿no? El primer nivel, vamos a hablar de algunos posicionamientos generales respecto a la tecnología y algunos conceptos. Porque dime si no pensábamos los abogados que no nos iba a llegar la tecnología a tal grado. Sí, y esto es muy interesante porque al derecho, por lo menos en algunas generaciones, me refiero como a los 40, y en el contexto mexicano, ¿no? Para particularizarlo más, de los 40 a los 90 e incluso un poco después, la enseñanza del derecho se fue haciendo de un lenguaje como más generalista a un lenguaje más tecnificado o técnico, para ser más preciso. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es el límite de la técnica? La técnica es la auxiliar de otras áreas de conocimiento. Pero cuando al abogado y a la abogada se le enseñó a pensar en términos técnicos, el límite está claro. Hay muchas personas que pueden conocer mucho del lenguaje técnico, pero poco de otras áreas del conocimiento, de las humanidades o de otras áreas de otra naturaleza. Y ese conocimiento técnico hoy en día en algunas cuestiones puede ser programado, ¿no? Porque es un pensamiento algorítmico. Si quieres, más adelante, cuando lleguemos a ese nivel del edificio que estamos intentando aquí utilizar como imaginación, en la imaginación, podemos hablar de cómo es que se puede programar partes del derecho. Decías el ejemplo del edificio, ¿no? Y nos quedamos en el primer piso. Vamos a entrar a ese edificio. En el primer piso lo que vamos a encontrar más adelante es posiciones generales y conceptos, ¿no? Porque así no vamos a poder entender qué quiere decir robot
o automatización. Ajá. ¿No? Cuando digas automatización, estamos hablando pues prácticamente de un robot para fines prácticos. Sí, porque la literatura, la ciencia ficción se ha encargado de darnos la imagen, sí, en y las todo el mundo asocia un robot con un humanoide. Ajá. o una máquina que razona, ¿no? con aspecto humano, más o menos bien hecha, ¿no? Ajá. O muy bien hecha o muy burda, pero que se nota que es... Pero robot no es solo eso. Un robot es precisamente una máquina capaz de hacer ciertas o ofrecer ciertas cosas concretas para la cual está programada. Okay. Entonces un robot puede ser desde una máquina semiautomática o autónoma, como un coche que se maneja solo, o puede ser un algoritmo en una computadora. Okay. Pero eso sí que lo exploramos un poco más a fondo más cuando adelante. lleguemos a ese piso. Sí, estamos ahorita viendo primero la fachada para ubicarnos, ¿no? Vamos viendo la fachada. En el segundo piso, cuando entremos, nos vamos a encontrar con los temas de políticas públicas, gobernanza digital y uso de tecnologías en la impartición de justicia. ¿No? Ese segundo piso ya, después de que pasamos el primero con conceptos y posiciones generales, vamos a poder ver ahí cosas un poco más particulares y daré algunos ejemplos que están en medios de comunicación de cosas bien y cosas mal que han salido en los tribunales utilizando inteligencia artificial, por ejemplo. Okay. Y ahí vamos, lo que intentaré es que comprendamos que la famosa inteligencia artificial sí puede generar mucha información, pero las personas son al final de cuentas las responsables del manejo de esa información. ¿No? Eso también lo discerniremos en ese momento. Es decir, y aquí me adelanto a algo que me parece importante. El ser humano se encuentra a la mitad después del animal y antes que el autómata. Y esta posición es una posición muy interesante porque al no ser completamente solo un animal en el sentido que le damos nosotros a los animales, sino ser un Homo sapiens sapiens, es decir, dotado de conciencia, tenemos un elemento que nos es intrínseco a los seres humanos, que es la responsabilidad. La máquina hará aquello para el cual la programamos. El animal se comportará como animal toda la vida. Un león nunca va a pretender ser un gato u otra cosa. Puede imitar... sabemos que hay algunos mamíferos que pueden imitar comportamientos, pero conforme se sociabilizan, ¿no? Sí, pero siempre va a ser lo que va a ser. El ser humano está en esa mitad, ¿no? Donde cuando adquiere conciencia y se da cuenta de quién es y las dudas implícitas de la existencia de, pues, ¿qué hago aquí? Cada quien la va respondiendo a su forma y a su modo, pero al final de cuentas esa punto intermedio nos da responsabilidad hacia las cosas. Hacia la información es una de ellas, hacia cómo manejamos las cosas, que en este caso también es la tecnología o la inteligencia artificial. Okay. Entonces ese segundo piso va a estar lleno de estas cosas. Y el tercer piso es un piso que viene con un tipo de reflexión distinta, que es vamos a comprender los desarrollos tecnológicos como riesgo y también como oportunidad. O sea, sí hay beneficios. Hay beneficios. Hay cuestiones positivas. Y hay cuestiones peligrosas también como todo. ¡Qué horror! Porque la tecnología no es neutral, ¿no? ¿Es lo que decía, un algoritmo puede ser imparcial? Pues es que ahí va a depender de quién programó. Sí, claro. Cómo programa ese algoritmo, porque en términos muy concretos un algoritmo es una fórmula matemática puesta en lenguaje computacional, como puede ser Python u otros, y esa programación trae una serie de lógicas muy concretas en términos incluso matemáticos de si pasa eso, entonces esto, si no pasa, entonces esto otro. Entonces está programado. Y en el primer piso, ahora que ya estamos viendo la fachada del edificio, ya más o menos vimos que hay en cada piso. En los posicionamientos te traigo algún texto que a los radioescuchas les puede interesar, como sugerencias bibliográficas. Entonces, si quieres, vamos entrando al edificio, ya que estamos un poco con esta analogía. Ya vimos más o menos qué hay. ¿Qué hay por ahí? Puede haber más pisos, pero hoy nos vamos a enfrentar con un edificio de 3 pisos, ¿no? Eso lo podemos hacer más o menos grande nuestro edificio, dependiendo dónde queremos llegar con todo esto. Bueno, en ese primer piso tenemos posicionamientos y conceptos. Vamos a empezar con el concepto más común sobre lo que es un robot, o en otras palabras, automatización. Entonces, la automatización en términos concretos, en términos del ambiente de programación, es que vamos a
hacer autónomas aquellas tareas repetitivas y que sobre todo no aportan ningún valor o casi ningún valor, no tienen valor. ¿O no tienen decisión, se puede decir? Pueden tener decisión, pero a un proceso más largo del que son partes no aportan casi ningún valor. Mira, un ejemplo. Como estamos hablando de justicia, vamos a contextualizarlo en los tribunales, ¿no? Tú tienes mucha experiencia en tribunales también. Imagínate hace 35, 40 años, cuando ibas a un tribunal, tú eres muy joven, no lo viste o quizá lo escuchaste de tus profesores, pero bueno, lo que había no eran computadoras, y si había una o dos, pero la mayoría eran máquinas de escribir. Ay, sí, qué horror, imagínate aquellos tiempos. Toda esa tarea era una tarea repetitiva de estar escribiendo el mismo y el mismo documento, solo cambiaban muchas veces el nombre, número de expediente, media afiliación de las personas, cosas particulares de cada caso, de cada asunto. Pero el cuerpo, el documento, la sustancia, el fondo, lo que suelen decir en el argot jurídico, el fondo del asunto, esa naturaleza, en muchos casos no cambiaba en absoluto, era la misma, ¿no? Que eso es lo que más o menos se rescata ahora con la inteligencia. Cuando llegan las computadoras y sale, por ejemplo, Microsoft con el programa Word, muchas personas en tribunales ya no tenían que escribir de cero un documento. ¿Por qué? Ya sabe, como una plantilla, se puede decir. Claro, ¿por qué? Porque esa repetición... Un machote, como le llamamos. Exacto. Esa repetición no aportaba ningún valor a la cadena de un proceso jurídico. Y generalmente es al principio, ¿no? Ahorita estamos hablando del principio, de cuando se va a originar que un tribunal se ponga a trabajar en un caso. Que es, al final también es un proceso, ¿no? Los asuntos legales se resuelven a través de diferentes tipos de procesos, dependiendo la materia legal, dependiendo el nivel del tribunal, dependiendo hacia dónde está orientada cada institución, ¿no? Pero imagínate una persona que trabaja en un tribunal, se tarda, no sé, 2 horas en hacer un documento, y cuando llega con su jefe le dice, es que lo hice de cero. Pues, normalmente un jefe, cuando ya había computado, le ha dicho, a ver, pero ¿qué te pasa? Si lo tienes ahí grabado, vas a que cambies esto y en menos de 1 minuto ya lo tienes aquí impreso y en mi escritorio. ¿Por qué ese criterio es tan potente e importante? Porque las sociedades y los humanos, la economía incluso, tendemos a buscar la eficacia o la eficiencia en las cosas que hacemos. Menos recursos, por ejemplo, el tiempo es un recurso, ¿no? No renovable, como dicen. Exacto, pero al mismo tiempo que no es renovable es precioso, y ¿para qué vas a gastar 2 horas en hacer un documento que tienes ya está hecho en minutos? Sí, claro. Pues, se concibe que eso no aporta ningún valor al proceso. Así es. Ese tipo de cosas que con el tiempo y los cambios, incluso de paradigmas culturales o económicos, se van viendo que ya no tienen, todas esas personas que repetían en la máquina escribir esos documentos y que en ese momento esas personas tenían valor para ese proceso, cuando llega una computadora y que en un solo programa Word dieron un saltote, ¿no? Sí, en lugar de necesitar a 5 o 6 personas que hicieran lo mismo, para repetir lo mismo en muchas ocasiones, pero cambiando datos, como habíamos hablado, una sola persona podía hacer lo mismo. Una sola persona en quizá 15 minutos imprimía 20 carátulas de un solo expediente, lo que en otro momento hubiera costado varios días y varias personas hacerlo. Sí, claro, ahí sí. Esos saltos cualitativos son los que la tecnología ofrece y que normalmente en cualquier país del mundo va a ser adoptado. Sí, pues sí, porque todo abarata procesos, abarata tanto costos. A gobernados como ¿o no? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, automatización en ese sentido es esto, el poder hacer la configuración necesaria a través, por ejemplo, de algoritmos, para que esos algoritmos ofrezcan un resultado concreto a procesos que aportan poco o nada de valor. Perfecto. Oye, doctor, estamos ya por irnos a una breve pausa, pero en un momento regresamos y les recuerdo que estamos con el doctor Luis Burguet, hablando claro de robots en los tribunales, alcances, límites y desafíos éticos. Así es que permanezcan con nosotros, nos vemos en un ratito más, no le cambien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento con más información y consejos en Hablando Claro.
estamos de regreso. Continuamos nuestra conversación con Carla Cuevas e invitados en Hablando Claro. Estamos en cabina de Esquina 32 Radio con el doctor Luis Burguet, hablando claro de robots en los tribunales, alcances, límites y desafíos éticos. Así es que también les invitamos a comunicarse con nosotros mediante un mensaje de WhatsApp al 664-599-9446. Todas las preguntas, sugerencias y comentarios son siempre bienvenidos. A ver, por aquí nos quedamos en la automatización de la impartición de justicia para cuestiones que no reflejan algún valor como tal, ¿no? Sí, que no tiene un valor intrínseco en la finalidad o en el objetivo final de lo que se persigue, ¿no? Ajá. Hablábamos de ejemplos que a mucha gente quizás son parte de su experiencia, ¿no? O lo han visto en películas o le resuena un poco. Claro, ese es un nivel de automatización que hoy nos parece muy básico, muy básico. Sí. Pero si las personas que nos están oyendo recuerdan cuando vieron la primera computadora en una oficina y lo que significó. Para empezar eran enormes. Y lo que significó ese cambio, ¿no? Sí, claro. En las formas de hacer las cosas, en los procedimientos, la simplificación, pues es en ese sentido. Esa automatización permitió que en un solo día se hicieran cosas que antes quizá llevaban 5 o 6 días o 5 o 6 personas, ¿no? Sí. Por ejemplo, alguien que tiene que hacer la copia certificada de un expediente, como lo comentamos en el corte. No, imagínate sí. Que tú eres funcionaria de un juzgado y en los años 60 o incluso un poco antes. Oye, si de por sí caen gordos cuando solicitan copias certificadas en estos tiempos. Y te piden la copia certificada de un expediente de 3 tomos para no irme tan lejos. Y era escribirlo a mano o a máquina. O buscarte ya alguna otra institución que tuviera la tecnología para sacarle una fotocopia, un facsímil o otro tipo de cosas que se hacían en ese momento. La cosa era reproducirlo. Pero ¿no? era si no había opción y solo había que hacerlo a mano, imagina todo ese tiempo. Claro, en ese momento tenía sentido que ese proceso tenía valor porque era una copia que no había otra forma de hacerlo, pero hoy ya no tiene sentido. No. Nadie diría, yo me voy a poner a hacerlo a mano y te lo entrego en un mes, ¿no? Ajá. Entonces, quiero comprender, prácticamente de unos años para acá, ¿ya estamos viviendo la automatización? Sí. ¿Porque ya hay uso de computadoras? Sí, la automatización puede tener varios grados y varias consecuencias. Pero vamos como hasta el final del objetivo. Es verdad que hoy en día, desde hace unos 15 años, la humanidad, o un poco más, depende de dónde se fije la fecha. Ajá. ¿Y en qué país también? Hemos dado, qué tipo de economía también. Ajá. Hemos dado un salto cualitativo en los tipos de tecnología, ¿no? Uh-huh. Si hacemos un repaso por diferentes áreas de conocimiento humana donde estamos utilizando tecnología muy avanzada para hacer cosas, podemos dar cuenta que si tú ves una fotografía de la NASA que se enfoca nada más en novedosos que son los satélites que tenemos o estaciones de observación espaciales, es impresionante la capacidad que tenemos de instrumentos para hacer cosas, ¿no? Claro. En ese sentido, en la exploración, en la industria, incluso en el ocio, hemos desarrollado tecnologías que buscan, y porque no podemos ser ingenuos, uh-huh. No nos podemos permitir en eso ser ingenuos, buscan generar más recursos, ¿no? Que haya nuevos mercados y también que los nuevos mercados satisfagan lo que mucha gente considera como necesidad. Okay. Y algunos dueños de esos mercados, pues hacerse millonarios o billonarios o trillonarios. Sí, claro. De esas personas parece que nunca se cansan de ganar dinero, ¿no? Uh-huh. Esa ya es una una crítica que yo hago a nombre propio, ¿no? Okay. Y ahora los avances tecnológicos, conforme los vamos viendo, si tenemos que hacer un brinco de una simple computadora que hacía en un programa de Word algunos formatos de texto a lo que hoy llamamos inteligencia artificial, pues claro, hay un brinco cualitativo en el cual tenemos que tener precaución de cómo lo vamos a abordar, ¿no? Porque la inteligencia artificial de hoy, sobre todo la generativa, que le llaman, si quieres, ahora lo menciono, o otro tipo de modelos de lenguaje,
claro que pueden generar mucho más que un simple programa de Word, ¿no? Pero no sí, me quiero adelantar. Ya quieren entrar al razonamiento, ¿no? Sí, pero no me quiero adelantar porque todavía estamos en el primer piso. Ok. Y quisiera que eso lo abordáramos en el segundo y tercer piso, para que la gente no tenga que dar un brinco muy alto entre un piso y el otro y vayamos caminando y por ascensor, ¿no? Ajá. Que sea práctico. Bueno, entonces, en resumen, la automatización es eso, ¿no? Automatizar tareas repetitivas que aportan poco o nada de valor a un proceso y que al final de cuentas hacen la vida más fácil. ¿No? Esa es la forma más concreta de verlo. Pero bueno, ahora hablemos de algo que no está tan sencillo, que son una serie de ideologías en pugna desde hace mucho tiempo, no son nuevas, respecto a nuestro comportamiento hacia la tecnología como humanos, en sociedades, en grupos sociales, y generacionales, generacionales, imagino, ¿no? Primero, voy a empezar por decir que por ideología me refiero a intereses individuales o colectivos que empujan hacia un mismo sentido porque les beneficia, ¿no? Ya sea en términos económicos, en términos de poder político, en términos de poder social. Puede haber más formas, ¿no?, de beneficiarse del uso de la tecnología. Y aquí hago una pequeña pausa para decir tecnología. En ese sentido, entendamos todo aquello instrumento que potencia nuestras capacidades. Okay. Porque los humanos, por eso queremos a la tecnología. Una persona quiere tener un teléfono porque eso le facilita hablarle a alguien que quiere. Okay. ¿No? Videollamada, quizá teléfono todavía, pero te da la capacidad de hacer cosas, ¿no? ¿Por qué utilizas vehículos? Bueno, porque puedes ir de punto A a punto B rapidísimo. Facilitando, ¿no?, tareas de transportación. Exacto. Entonces, esa condición que nos ofrece la tecnología a los humanos nos permite potenciar nuestros sentidos en muchos niveles, ¿no? Y sentidos me refiero pues al poder ir más rápido, al poder oír más, o escuchar mejor, al poder ver más lejos, desplazarnos sin tanta fatiga, y la gente puede imaginarse muchas formas que la tecnología le facilita cosas. Claro, también la usamos para el ocio, para tantas cosas, ¿no? Como tantas series que están de moda. Eso es lo malo, ¿no? Que a veces se va uno por el ocio. Bueno, es parte de la vida, ¿no? Hay muchos países donde el ocio es un derecho humano. Es un derecho. En España es un derecho. Sí. Y que es uno de los derechos que se consideran constitucionales. Pero la cosa es que se lo agarran de más, ¿no? Hay toda una industria del ocio, pero es que genera mucho dinero, ¿no? Claro. Y el mundo es un mundo de muchos mercados, de muchos intereses, hablando de ideologías, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, pues comprendo que la tecnología no nada más nos permita hacer una llamada, sino también divertirnos. Sí, desde luego. La vida tiene que tener sus componentes divertidos, ¿no? Oye, simplemente me encanta. Yo me acuerdo que cuando viajaba, viajes largos, pues compraba mi librito de crucigramas o como, no sé, sopa de letras y así, ¿no? Era como un periodiquito. Y ahora, no, pues ya bajas la app. Sí. O sea, es que es muy interesante. Hasta eso ya nos facilitan. Lo que pasa es que una persona con un teléfono pues puede tener muchos periódicos, no solo uno. Puedes tener muchos libros, no solo uno. Claro, yo sigo teniendo preferencia por lo impreso. Somos de la vieja escuela, yo por lo también. Impreso, pero veo gente que dice, no, si yo en este dispositivo puedo leer, tengo toda mi biblioteca y puedo leer el libro que yo quiera en el momento que yo quiera. Sí, más cansado para la vista, eso sí. Sí, en algunos dispositivos, claro. Pero también entiendo que eso es lo que ofrece esta tecnología, ¿no? La portabilidad. Y bueno, perspectivas. Me gustaría hablar de 3 perspectivas generales que yo he encontrado en los debates filosóficos. A ver. Y que están ahí, que tienen influencia, incluso hoy en día, en las políticas públicas de universidades o incluso de instituciones de gobierno en diferentes países. Ok. La primera perspectiva o posicionamiento que yo he encontrado en términos de ideología es la antitecnológica, ¿no? O sea, de plano anti. Sí. En contra la total. tecnología es mala por sí sola, tenemos que rechazarla, y este tipo de posturas suele estar basada... Es muy radical eso, ¿no? Pero ha existido gente gente brillante, con una capacidad intelectual al más alto nivel. Y no se niegan. Y se niegan. Un pensador muy famoso
Iván Illich. Ujú. Él incluso vivió en México, aunque Sí. no era mexicano. Y era un filósofo muy destacado en los años 50, 60, 70, Ok. 80, ¿no? Incluso fundó su escuela de pensamiento en Cuernavaca. Ujú. Algunas personas que yo llegué a conocer que lo conocieron a él o relatos sobre él, dicen que él en su postura de la tecnología es mala, intrínsecamente mala porque el ser humano es malo, él se rehusaba utilizar automóvil y se iba caminando de Cuernavaca hacia México. Ándale, a ese grado llegaba. Digo, que Pues era también es bien congruente. rico caminar, ¿no? Era congruente con lo que pero él era creía. congruente, así Pero es. él nos sirve de ejemplo de lo que puede ser una postura antitecnológica. Totalmente radical. Ahora, pero es que es muy interesante su postura porque él no solo criticó la tecnología, criticó hacia dónde iba el uso de muchos sistemas, no solo sistemas tecnológicos, sino, por ejemplo, los sistemas escolarizados, Ujú. los sistemas de salud. Ok. Él creía que las escuelas, como estaban impartiendo la enseñanza, que no puede, o la instrucción, era precisamente dándole sobre todo importancia a la técnica y dejando todas las humanidades y lo que representa eso relegado, ¿no? Es decir, que la gente sepa resolver problemas concretos que se van a enfrentar en las industrias o Sí, mercado donde va a claro, trabajar, sin necesidad de consultar nada, ¿no? pero sin un pensamiento crítico Ujú. o sin un pensamiento capaz de decir, oye, esto le falta algo. Hay varios eslabones que no están conectando aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sugiero que la gente lea a Iván Illich, no porque yo crea que se debe ser antitecnológico. Si no es una postura importante de analizar. Sí, porque era una persona interesante de comprender, ¿no? ¿No? Ujú. Claro, siempre intentarlo ver con pensamiento crítico y para comprender estos posicionamientos que existen, ¿no? Ok. Porque a ver, lo podemos adoptar más o menos consciente. Ujú. Cada persona Ándale, sí. puede en un momento de su vida decir, no, esto no me gusta y ponerse en una posición parecida a la de Iván Illich, ¿no? Ujú. Bueno, la siguiente posición que algunas personas pueden adoptar es el tecnoescepticismo. Ok. ¿No? Ese quizá también te resuene un poco. Bueno, es que esto, pues sí, pero no estoy seguro que va a ser bueno, mejor me espero. También es como resistirse al cambio. Puede ser, pero yo lo veo más como personas que se aproximan a innovaciones. Pero Donde muy sencillas con un bajo riesgo. O innovaciones muy importantes, pero a las cuales no estamos preparados como sociedad. Ok. Entonces la toman con escepticismo porque... Para no entrar en riesgo. Porque dice, oye, no estamos listos para esto. Ajá. Nos falta incluso aprender a utilizar esas herramientas, ¿no? Ok. Que eso nos pasa en muchas ocasiones. Hasta simplemente hasta en el teléfono, ¿no? Dicen, Sí. el teléfono es el inteligente, uno ya no. Porque para estar sacándole provecho a la tecnología. Exacto. En este caso me acuerdo de un libro que leí hace tiempo que se llama Ética para Máquinas, que escribió un matemático. Su nombre es José Ignacio Latorre, el profesor en España. Y él decía, bueno, sí, estamos desarrollando, claro, inteligencia artificial. Este libro ya es del 2016. Fíjate. Porque ya en el 2016, en algunos nichos y grupos, sobre todo académicos y quizá algunos industriales, ya había esta como visualización de las potencial de lo que podía llegar a ser la inteligencia artificial. Okay. Por lo menos. Pero es que lo veíamos ideal, muy ¿no? lejano. Sí, ni ¿Qué siquiera. pasó? No se había ni socializado el concepto. Ajá. Pues solo algunos grupos estaban un poco como más metidos en estas discusiones. Sí. Y en este libro es lo que dice, oye, pues yo soy un matemático, pero me preocupa que desde los modelos matemáticos de probabilísticos, Uh-huh. Esto es posible y vamos a llegar a eso. Okay. Estamos trabajando para llegar a eso. Uh-huh. Y ese tipo de herramientas van a ser capaces de generar mucho, sus capacidades de generar mucho conocimiento que puede ser utilizado para hacer mucho dinero. Me preocupa, dice él en ese libro, que los programadores no sepan nada de ética. Es ni que siquiera es eso. La historia. No, deja tu ética de derecho. Bueno, algo todavía más complejo, platico ¿no? yo desde mi experiencia en juicios en línea en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dices, o sea, ¿quién lo hizo?
O sea, cero práctico. Se supone que la tecnología es también para facilitarnos y como dices, o sea, más eficaz y eficiente. No, pero a veces no funciona así. Exacto, es que ahí suele haber una gran brecha entre el programador y el mundo real. O el mundo al que va a ser involucrada esa tecnología. Sí, eso yo creo que sí tienen que tener mucho cuidado los programadores. Ahí en el proceso, también puede ser que carecían de la tecnología suficiente para poder dar el resultado que prometían. Porque también ha pasado, pero muchas veces puede ser esa gran brecha de conocimiento entre el programador y lo que realmente se necesita. Claro, ¿qué es lo que necesitas? En algunos ambientes yo lo he visto, es muy, muy complicado el diálogo multidisciplinar, de que una persona que viene de otro mundo, de otra disciplina, comprenda qué es lo que simplemente la integración a veces de las firmas. Se supone que si ya tienen, no sé, en el ejemplo, ¿no? Un acuerdo o una sentencia interlocutoria de fondo, como sea, o de cumplimiento ejecutoria. Si tenía una firma, por lógica, si hay un documento que debe de estar, lo voy a explicar un poquito más coloquial. Si hay un documento que hay que conste de varias firmas para su validez, y si vas a usar la tecnología, quiero pensar que lo más óptimo sería que en cuanto se registre una firma electrónica, brinca la otra, y cuando ya están, si esto es de 2 o si este es de 4, pues ya quedó el documento. No, era todavía certificar que sí lo hayan que sí lo hayan firmado los anteriores. Como sí. Bueno, eso arroja un eslabón más al proceso y lo hace. Ay, claro, entre menos eslabones al proceso, mejor. Entonces, exacto. Ese tipo de cuestiones yo logré advertir en los juicios en línea, que engorrosísimos, o sea, no, es peor. Es que muchas veces cuando hay tecnologías que están todavía en evolución, o suelen ser rompen un poco. Solamente que después sean un poco más nobles para los usuarios. Y entiéndase, usuarios, las partes y el impartidor de justicia. Sí. Pues en esta parte de tecnoescéptico, precisamente uno. Yo sería ahí. ¡Ay! Sí, como. A mí ponme ahí. Sí, como el profesor José Ignacio, ¿no? La Torre. Y luego está la otra posición, que es el tecnooptimista. Que todo lo que venga como innovación, pues qué bueno, me va a hacer esto más fácil. Y a veces sin filtro lo adoptamos, ¿no? Ahí me acuerdo mucho de un libro de un periodista estadounidense que se llama Thomas Friedman. El bien positivo. Pues sí, él incluso le puso a su libro Thank you for being late, que en español sería como gracias por llegar tarde. El subtítulo era Una guía optimista para navegar en la era de la aceleración, ¿no? Esa es otra cosa, ya en vidas cronometradas como todos los tenemos, pues claro que eso se valora. Sí, y la verdad es que su libro yo también recomiendo que sea leído, porque creo que al final, si somos conscientes de estas posturas generales que existen, como tecno-optimista, tecnoescéptico o antitecnológico, nos vamos a dar cuenta que quizá en algún momento hemos sido uno u otro, o hemos adoptado esas posiciones por diferentes motivos. Cada quien valórese a sí mismo, ¿no? O a sí misma. Porque este tipo de posturas luego tienen repercusión. Si quieres, vamos caminando al segundo nivel o subimos en el ascensor. Sí, porque si no nos va a alcanzar el tiempo a recorrer el edificio. Y aquí en el segundo nivel vamos subiendo y nos vamos a encontrar que tenemos las políticas que los gobiernos adoptan respecto a la tecnología, ¿no? Y aquí es muy interesante porque cuando los gobiernos se dan cuenta que hay tecnologías que pueden hacer daño y que es evidente que hay un consenso incluso internacional sobre ese daño, en muchas condiciones políticas vas a encontrar que ciertas tecnologías incluso están vetadas en esos países. Sí, pues mientras no atenten a sus políticas, pues todo está muy bien. O a su sociedad, ¿no? Me refiero, hay países que han vetado el uso de la tecnología nuclear para generar energía o para generar bombas atómicas. ¿Por qué? Bueno, no solo por el hecho evidente de que generar bombas pues es solo generar más armas para destruirnos, sino porque en el imaginario colectivo la tecnología nuclear es una tecnología que puede ser eficaz, puede generar mucha energía, pero puede contaminar mucho. Sí, está también como esta controversia, pues
propiamente dicho de los servidores de la inteligencia artificial que utilizan mucha agua, ¿no? Sí, que son altos contaminantes uno de los, porque requieren de los debates éticos es que para mantener esa tecnología los recursos que gasta son ingentes. Y entonces, ahí costo-beneficio, ¿no? Pues es que... ¿A qué costo está dando la tecnología? Sí, es que ese tema del costo está relacionado con el imaginario o la idea de el progreso. Uh-huh. No hay una simbiosis entre costo y progreso. Las sociedades, vamos a poner un ejemplo muy general, ¿no? El mundo estaba dividido en dos en los 60, 70, 80, uh-huh. 90 todavía, entre capitalistas y comunistas, ¿no? En ambas ideologías se peleaban, voy a resumirlo mucho, ¿no? Que me perdonen los radioescuchas, se peleaban en quién era el dueño del dinero. El dueño era, para los capitalistas, pues el dueño de los medios de producción, que era el capitalista, y tenía sus empleados, y en los comunistas era, no, quien tiene que ser el dueño del dinero y de los medios somos los empleados, los obreros, uh-huh. ¿no? Pero ambos estaban de acuerdo en dos cosas. El progreso necesitaba tecnología, por una parte, y el dinero es importante. Las dos ideologías estaban de acuerdo en esas dos cuestiones. Y hasta hoy en día, todas las naciones están de acuerdo en que el progreso va de la mano de la tecnología. Sí, las competencias tecnológicas van de la mano de esto. Y acelerado. Sí, porque eso está, yo creo, vinculado directa o indirectamente con estas nociones que hablamos al principio, ¿no? Todo el mundo quiere cuestiones más eficaces. Claro. ¿Para qué va a hacer un trabajo que te lleve 10 horas y lo puedes hacer en 1 minuto? Así es. Casi, yo creo que nadie está peleado. Bueno, quizá los antitecnológicos dirán, no, sí, yo prefiero irme caminando a Ciudad de México, como uh-huh, Illich, uh-huh. que aceptar utilizar esta máquina, ¿no? Y cero, ay, se me fue la palabra. Bueno, continúa. No hay problema. Pues en este segundo piso nos encontramos que existen diversidad de políticas públicas respecto a las tecnologías. Si lo tenemos que particularizar más en respecto al uso de la inteligencia artificial, desde hace unos años cuando ya se socializa y se populariza el concepto, sobre todo por términos económicos, ¿no? Mercados, uh-huh. vender inteligencia artificial. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para hablar un poquito más de rasgos técnicos de la inteligencia artificial. A ver, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, cuando hablamos de inteligencia artificial nos estamos refiriendo a un concepto netamente comercial. Ok. Es que vivimos en una época donde el título es importante, lo es todo, sí, ¿no? Sí. Si tú vas a distinguir una película o un libro, si el título es rompedor, que te llame la atención, te enganche. Nos engancha, ¿no? Si es un poco alejado, no nos llama nada, ¿no? El título se ha vuelto muy importante hoy en día, porque si vemos los escritos de filósofos de los siglos XVII, XVI, XVIII, uh-huh. tú vas a ver que el título eran larguísimos porque explicaban la naturaleza, lo que ahí dentro venía. Hoy ya en día, no, hasta eso se ha modernizado, ¿no? Ha cambiado, sí, es distinto. Y la inteligencia artificial es parte de esta dinámica de, vamos a ponerle un título rompedor. Pero ¿qué quiere decir en ese sentido? Aunque aquí no va a dar el tiempo para distinguir todos los tipos de inteligencia artificial, distingamos, yo creo que la que potencialmente puede ser más utilizada en tribunales, ¿no? La inteligencia artificial generativa. Okay. ¿Qué quiere decir? Que, primero, son modelos de lenguaje, ¿no? La inteligencia artificial puede ser utilizada para muchas cosas, pero en el lenguaje específicamente es muy buena. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? Bueno, funciona a través de varias capas. Entre más capas, más niveles de probabilidad de darte una respuesta acertada. Pero entonces sí vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué onda con los algoritmos? ¿Van a ser imparciales? Pues, o sea, ¿cómo de esa manera también pueden ser hasta discriminatorios? Aquí esta pregunta es muy interesante porque depende del tipo de inteligencia artificial que tú utilices. Claro. Te puede dar un resultado más o menos. Uh-huh. Yo me acuerdo una persona en Italia el año pasado en una conferencia decía, si tú le metes basura, te da basura. Claro. Esto todo el mundo lo entendemos, ¿no? Uh-huh. Ahora, como la inteligencia artificial es un producto, no solo es una herramienta, uh-huh. Depende cómo fue diseñado este producto por las diferentes empresas a las que les interesa una ideología o varias y están impulsando esa ideología, este producto de entrada no es neutral. Si ves la inteligencia artificial por ejemplo, de la Grok, ¿no?
de Elon Musk, Ujú. que está muy criticada porque tiene sesgos hacia las mujeres, hacia las personas de color, Ah, sí, desde sesgos luego. raciales, todo esto, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí, porque así fue programado. Entonces, ¿sí está en riesgo el debido proceso también? Pues es que aquí va la cuestión. ¿Qué tan ético es el que lo vaya a programar? La debida implementación del uso de diferentes herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, ya sea una de una empresa que pone a disposición de usuarios o ya sea una de código abierto que los usuarios puedan descargar y ellos alimentarla para que esta, digamos, tenga un sesgo más parecido al del usuario. Ujú. Esas elecciones tienen que ver en el resultado final. Y entonces, ¿a dónde vamos en los próximos 10 años? Pues a una hibridación Sí. en ese sentido. Acordémonos de las diferentes posturas que habíamos mencionado, ¿no? Bueno, en la Universidad de Turín estamos trabajando en el laboratorio de ontología, que es un área de la filosofía, Ajá. con un proyecto que presentó el profesor Mauricio Ferraris, que es un filósofo de renombre internacional, Ujú. presidente del laboratorio, y la directora es Tiziana Andina. Él presentó un proyecto que se llama Mente Híbrida, Ok. ¿no? Que es una postura más cercana a una cuarta postura que yo no mencioné en las tres que dije, pero que nosotros le llamamos allá nuevo realismo, Ok. que es una postura, si quieres, un poco más científica, ¿no? Más académica, que es, el mundo es lo que es, Ujú. no es lo que nos gustaría que fuera, ni lo que creemos que es, sino es en toda su complejidad. Y en ese sentido, siempre aceptamos 3 preguntas o 4, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué no sé? ¿Qué sé a medias? Y ¿qué sé incompleto? ¿Qué sé mal, no? Ajá. O sea, eso nos ayuda en el nuevo realismo a comprender que incluso las nuevas tecnologías tienen Sus oportunidades complejidades, ajá. y sus riesgos, ¿no? Claro. Con esto lo que quiero decir es que dependiendo lo que adopten las personas en tribunales, Ujú. si lo adoptan de una empresa privada, pueden utilizar un producto que sea particularizado para las necesidades del tribunal que ya existen. Hay empresas que, por ejemplo, hacen convenios con ChatGPT como empresa, y entonces les dan una versión de ChatGPT para la empresa que va a intentar cubrir las necesidades de la empresa. Ajá, con criterios, valores, misiones de la Exacto. empresa. Incluso que no Ok. tiene acceso a internet, que va a estar alimentada por las empresas. Mi sugerencia para la gente en tribunales es que hagan un proceso de reflexión de qué tipo de instrumentos van a usar y que incluso conciban la posibilidad de incluir en los equipos de tribunales Ujú. gente de ciencia de datos con conocimientos de ese tipo. Ujú. Y además, porque van a comprender la lógica detrás del comportamiento de la máquina. Y al mismo tiempo, que no solo funcionen los tribunales como usuarios, sino también como productores. Que ellos se encarguen de alimentar a la inteligencia artificial. Que esto nos devuelve un poco a las características del modelo de lenguaje, lo Sí, que estábamos claro. hablando. Ujú. Entre más capas tiene más capacidad de darte probabilidades Aterrizar. más altas. Ok. Entre más probabilidades te va a dar respuestas un poco más certeras o muy certeras Ujú. en muchos temas. Entonces se promete que la justicia del futuro va a ser más eficiente, más fría o más justa a tus investigaciones. La aspiración es que sea más justa. Y más eficiente, me imagino. Sí. Pero exacto. ¿será entonces más fría? El lado humano no va a ser sustituido nunca por una máquina. Las particularidades culturales, esto de dónde está ubicado el humano entre el animal y el autómata es precisamente la ubicación de nosotros, es la ubicación de responsabilidad. Mira, te pongo un ejemplo muy, muy concreto, espero que sirva, ¿no? Ajá. Tenemos enfrente de nosotros una báscula, Sí. esa es una máquina, y queremos saber cuánto pesa esta bolsita que tenemos de frente, que son desde arroz, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a la máquina, la ponemos encima Ujú. y la báscula nos dice 20 gramos. Ya tenemos la información. La máquina nos dio la información. Así es. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de qué vamos a hacer con ese arroz? Del humano, la máquina, ¿no? Ok. Lo vamos a cocinar, lo vamos a Pero vender. entonces sí se va a hacer más fría la justicia. No. Yo creo que no. Yo creo que la justicia... Es que, si quieres, entramos a una de las habitaciones
más complicadas del edificio, que es la justicia por sí sola, porque... Pero lo que es justo para unos es injusto para otros. Es muy relativo también. Bueno, mira, vamos a hablar de dos formas de justicia, si quieres, ¿no? Antes de que, porque ya casi vamos en la recta ¿no? final. Sí. Justicia redistributiva y justicia epistemológica, ¿no? Vamos a hablar de dos formas. La justicia redistributiva, un tribunal se da cuenta que algunas políticas públicas, en lugar de permear a toda la sociedad, solo está ayudando a un grupo, que ese grupo además está beneficiando y muchos están quedando fuera. La justicia redistributiva vendría, si este es un tribunal constitucional, por ejemplo, a decir, oigan, tenemos que redistribuir toda esta riqueza o todos estos recursos para que, si aspiramos a una democracia donde todas las personas formen parte, pues todas estas personas que están demandando que esto no les está llegando, les llegue. Claro, sí, Cambia sí, tus sí. políticas públicas, podría ser una resolución. Eso, para escribir eso, puede ayudar una máquina. Pero para darle sentido humano, son los miembros del tribunal, las cabezas del tribunal, juezas y jueces, magistrados, ¿no? Okay. Porque son los que conocen el contexto humano. Quizá no nos va a dar tiempo, pero incluso hay algoritmos capaces de comprender contexto, porque estamos en ese punto ya. Pero siempre, te voy a dar un ejemplo que hace unos días un amigo hablaba y creo que tiene razón. Ok, tú puedes tener un robot en una fábrica que haga lo que una persona, pero siempre vas a necesitar una persona que le dé mueva la mantenimiento máquina. al robot, ¿no? Sí. Aquí en la hibridación, el arte va a ser descubrir dónde estamos los humanos posicionados y no olvidar nuestra posición de responsabilidad. Así ni es. renunciar a ella. Así porque es. la máquina por sí sola no tiene ningún sentido. El sentido lo tiene cuando es para el servicio de los humanos. Claro. Ay, pues en fin, pues llegamos ya al final. Muchísimas gracias por haber venido y ahora sí que, digo, yo también me identifico en ciertas corrientes ideológicas, pero bueno, ya con esto ya me diste un panorama, igual que a todos nuestros radioescuchas a lo demás. Así es de que, pues, muchísimas gracias. Esto fue Hablando Claro con Carla Cuevas y los espero el próximo miércoles, ya saben, con temas que inspiran, que educan y suman valor. Hasta luego. Gracias por unirse a nosotros en Hablando Claro. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y valioso hoy. No olviden sintonizarnos la próxima semana para otra hora de aprendizaje y crecimiento. Hasta luego.